Buenos días a todos en esta mañana, que Dios les bendiga. Es para mí de nuevo un gran privilegio compartir la palabra del Señor y llegar hasta sus vidas en este día. Hoy voy a hablar acerca de las asociaciones de Jesús. Esto es interesante porque al ver cómo funcionaba Jesús en el ámbito social, en sus relaciones, pues podemos aplicarla a nuestra vida y desarrollar unas relaciones saludables. Jesús, por supuesto, tenía familia. En cuanto a sus relaciones familiares, puedo ver un cuadro importante y fue el momento de la crucifixión, en donde en ese momento de dolor, de crisis, de sabía que iba a morir, por supuesto iba a resucitar, pero al resucitar ya iba a hacer un cambio de, vamos a decir, de responsabilidad y de labor, porque ahora se convertiría en Jesucristo el resucitado, pero también iba a aparecerse por unos días, pero al final iba a ascender al cielo. Entonces prácticamente era el momento culminante o final en esa relación familiar, sobre todo con su mamá. Y en ese momento él encarga a Juan de su madre. Y aquí vemos en el ámbito familiar la responsabilidad. El Señor mostró responsabilidad. Y en el ámbito familiar es un ámbito donde debe haber seguridad. Pero para que haya seguridad debemos ser responsables de nuestros actos, de nuestras acciones, responsables de cómo nos comportamos como padres, como marido y como esposa, como hijos. Es en ese ámbito de responsabilidad, entonces tendremos una familia, unas relaciones familiares sanas. En el campo laboral, Jesús tuvo una profesión y venía con una asignación divina, un propósito divino como el Salvador de la humanidad. Sin embargo, no se negó a cumplir con su labor, con su trabajo laboral, de acuerdo a la costumbre de la época y las costumbres judías. El hijo adoptaba la profesión de su papá. Y vemos a Jesús como el carpintero. Y aquí también vemos una vez más la responsabilidad de nuevo sale a flote como en su trabajo como carpintero, y el respeto a su padre. Vemos aquí una vez una unidad entre responsabilidad y respeto a su papá. En las relaciones espirituales, Jesucristo estaba siempre enseñando, sanando y liberando. Estaba siempre ayudando, levantando, restaurando, construyendo las personas. Esa era su función primordial en el área espiritual. Pero también, a pesar de que era el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, que no hay nadie con mayor autoridad que Cristo. Sin embargo, se sometió a las autoridades asignadas en ese momento. Se sometió a Herodes, se sometió a Pilato, se sometió a los líderes religiosos, y realmente se fue en silencio, cumplió este proceso de obediencia. Por eso dice la Biblia que por lo que padeció aprendió la obediencia, porque no solamente se sometió a Dios Padre para cumplir con el propósito de salvarnos, sino que también se sometió a esos líderes que estaban colocados de una u otra manera sobre él, porque eran representantes religiosos, líderes religiosos y líderes políticos, gobernantes de donde él vivía, y se sometió a ellos. A él como a nivel superior, o sea, él siendo superior, sin embargo, se humilló y trató con humildad a las personas que le rodeaban. Por eso le lavó los pies a sus discípulos
y se bajó de nivel, porque imagínense, bajó al nivel de la mujer samaritana, una mujer que realmente tenía una vida no santa ni pura, una vida pecaminosa, y él se bajó al nivel de ella, no para adoptar su cultura o su manera de vivir o lo que ella pensaba, sino para trascenderla o levantarla y sacarla de ese hoyo para llevarla al siguiente nivel. Pero tenemos a un Jesús que baja no para quedarse abajo, sino que baja para subir a la persona que está abajo. Y así lo hizo con el publicano, que tenía esa profesión, era bien criticada en Israel. Los leprosos, que significa una enfermedad vista como impura, como contagiosa, y sin embargo él se humilla y se rebaja hasta tocar a estos leprosos para sanarlos. Lo mismo hace con la mujer adúltera. Tenemos también en las relaciones recreativas, porque aunque no se nos menciona directamente como que Jesús se recreaba, pero tuvo tiempos de compartir con sus discípulos lo que es la recreación, lo que es conversar, comer, sí, caminar y hacer diferentes actividades en el día. Además, la Biblia menciona que Marta, María y Lázaro eran amigos personales de Jesucristo. Entonces, aquí podemos darle una aplicación a nuestra vida en cuanto a las relaciones. En las relaciones familiares, por supuesto, debe ser primordial el amor, nuestra paciencia, pero todo esto bajo el ámbito de la responsabilidad y el compromiso. En el ámbito laboral, la integridad, la responsabilidad y el respeto a lo que hacemos. En el área espiritual, en nuestras relaciones, siempre tratando de ayudar, no de destruir, no de juzgar, no de condenar, sino de ayudar, levantar y pues restaurar a las personas. De manera que, ¿con quién nos podemos asociar nosotros? Bueno, según lo que vimos acerca de las asociaciones del Señor, es que no hay limitación en la asociación. Realmente, bíblicamente, nos podemos asociar con cualquier persona, siempre y cuando nuestra actuación sea como la de Cristo. O sea, si yo me asocio con alguien que está mal, pero lo saco de lo malo y lo subo, está correcta esa relación. El problema es si yo desciendo a una relación con una persona que espiritualmente está mala, negativa, vamos a decir, en incredulidad, en pecado, y yo desciendo a esa posición, pero me quedo ahí o desciendo con esa persona y me quedo en esa posición, perdí mi espiritualidad, ese tipo de relación yo no la puedo tener. Entonces, ¿con quién me puedo asociar? Va a depender mucho de tu madurez, de tu capacidad espiritual, de tu fortaleza, de tu integridad. Porque una vez que tú cambias, porque a veces hay personas que cambian de acuerdo con quién se asocian. Si se asocian con personas buenas, son buenos, pero si se asocian con personas malas, se vuelven malos. Si se asocian con gente incrédula, se vuelven incrédulos. Si se asocian con gente de fe, se fortalece su fe. Entonces, lo ideal, debemos de buscar asociaciones que nos enriquezcan. El Señor escogió a sus discípulos, pero Él era la fuente máxima de enriquecimiento. Él enriqueció a todos. Pero nosotros que no tenemos, no podemos compararnos con Cristo en ese sentido de riqueza superior, tenemos que buscar personas que nos ayuden a nosotros también, que nos den una mano, que nos empujen, que nos animen, que nos fortalezcan en la fe. Van a haber personas
que es necesario que nosotros nos acerquemos a ellas porque nos inspiran, nos ayudan y nos fortalecen. Pero van a haber otras personas que yo voy a tener que intervenir para ayudarlas, fortalecerlas y bendecirlas. De manera que esto quería compartir hoy en este día acerca de las asociaciones de Cristo y cómo podemos nosotros aplicar las asociaciones a nuestra vida. Porque definitivamente es de suma importancia nuestras relaciones, con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos determinará de una manera potencial para bien o para mal. Entonces, en algún tiempo atrás, las predicaciones, lo que se decía de parte de los ministros o pastores y líderes era: no te asocias con el pecador. Pero dice la Biblia que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Si yo me alejo de los pecadores, ¿quién los alcanza? Pero para poderme acercar a los pecadores, yo tengo que trascender o estar en un nivel de madurez, de espiritualidad, de fortaleza, para que los empuje a ellos hacia arriba y no que ellos me bajen a su nivel. Entonces, todo esto se los comparto porque vamos a tener todo tipo de relaciones, algunas constructivas, algunas negativas, y es ahí donde nosotros tenemos que vivir, actuar y seguir las pisadas, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No menospreció a nadie, siempre estuvo dispuesto a ayudar, manteniendo su nivel de espiritualidad y su desarrollo como persona, como individuo, con sus valores, porque es lo que tenemos que mantener donde quiera que vayamos, nuestro valor. El valor te lo pones tú mismo. Tú eres el que levanta los valores. No necesitamos que nadie nos dé valor. El valor ya nos lo dio Cristo y nosotros somos los que tenemos que cuidar ese valor. Dios les bendiga a todos. Les deseo un maravilloso y poderoso día en el nombre de Jesucristo.